la visita de Carlos Albertela, de Anabel Arboledas, y bueno, por supuesto, vamos a hablar primero de la lista, después queremos hablar un poquito también sobre el Consejo Deliberante, la sesión del día de ayer. Anabel, Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buen día, Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, hablar un poquito cómo se está hoy con la lista, cómo se viene trabajando. Bueno, ya estamos obviamente en campaña, estamos recorriendo distintos lugares de Marcos Paz, los que vamos siempre, los compañeros que nos reciben en sus casas, más o menos ya todos nos conocen, le contamos nuestra propuesta, especialmente contamos lo que hicimos en el Consejo estos 4 años, el trabajo hecho, y bueno, y más o menos ya nos estamos organizando, estamos anotando a los fiscales. Esto es algo que a mucha gente también hay que explicarle a veces lo que es la elección primaria, esta ley que se implementó hace ya un par de años, donde cada frente o cada partido puede elegir sus candidatos, por eso es que ahora somos precandidatos, pero se hace en forma distinta a lo que era habitual y tradicional en nuestro país. Se eligen en una elección que es simultánea hacia todas las otros partidos o frentes, es abierta porque votan todos, ya no es como en otra época que votaban solamente los afiliados, así que, y obviamente que es obligatoria, ¿no? También votar en esta elección primaria es obligatoria, así que tenemos dentro de cada frente o partido, en este caso nosotros somos precandidatos del Frente Renovador, la lista 3, Liga Popular, y bueno, vamos a una contienda electoral contra otras listas, la del ex intendente Salva, con la de los funcionarios municipales y contra también la de José Gómez, esta última lista que fue la que se oficializó. Así que bueno, explicamos a veces esto que la gente quizás no entiende, como es algo bastante nuevo, no entiende bien cómo es, contra quién competimos, entonces eso, es una contienda en estas primarias donde vamos a resolver quiénes son los candidatos de masa en Marcos Paz. Seguro. ¿Cómo ven, decían justamente esto, ¿no, Carlos, recién, de la charla con la gente, el diálogo permanente, qué es lo que coincide, cuál es el reclamo en el que más coincide la gente, qué es lo que más les pregunta o se dice, bueno, me gustaría que esto mejore, ¿qué es? Mirá, a veces los vecinos no piden obras faraónicas. Muchas veces el reclamo es algo simple, es la luz que falta, las calles. Y después, por supuesto, la inseguridad es un tema que se da siempre. El hospital, lamentablemente hay muchas quejas del hospital. Esto mira, hace años pasando. El flagelo de la droga, mucha gente dice cómo se ha propagado en Marcos Paz. Y te dice, en tal lugar se vende, en tal lugar pasa esto, y bueno, son temas la verdad graves, importantes, y en cuanto a lo que te decía que muchas veces la gente no pide grandes obras, son cosas simples quizás, arreglar una calle, o la luz que quizás vivan a pocas cuadras de ruta y cuando tienen que salir temprano está muy oscuro, es más propicio quizás para la comisión de algún delito. Y bueno, de cada cosa nosotros le explicamos también, porque nosotros no le mentimos a la gente, sabemos que hay cosas que se resuelven del gobierno municipal, pero sí nos comprometemos a que cada inquietud, como ha sido hasta ahora, ¿no? Por otro lado, cada inquietud, cada cosa que la gente quiere que nosotros les pongamos, vamos a hacer la comunicación correspondiente al Departamento Ejecutivo para que solucione este tema. Anabel, bueno, seguramente, como bien decía Carlos, escuchando a los vecinos, yendo a los barrios también, que es lo más importante, el contacto permanente con el vecino. Hay reuniones quizás así en los barrios, se dice, bueno, por ejemplo, tal día nos vamos a juntar en la casa de tal vecino que nos abre las puertas para que así planteen también la situación del barrio. Sí, lo que hacemos nosotros es, dentro de la agrupación que trabajamos, viven en distintos barrios y ellos mismos van consultando a la gente quien quiere abrir las puertas de sus casas para hacer reuniones pequeñas, porque lo importante es tener contacto directo con los vecinos y que ellos puedan hablar con nosotros, que muchas veces lo que reclaman es que no tienen contacto con los concejales, que no se los ve o les cuesta llegar, o a veces van al consejo y no están. Entonces nosotros lo que buscamos es eso, tener un contacto directo con el vecino y que ellos de esa manera puedan
transmitirnos sus inquietudes, su problemática y tratar de resolverlos dentro de la función que nos toca hoy cumplir. Con respecto justamente a esto, ¿no? Del contacto con el vecino, la gente que los está acompañando en la lista, también, bueno, obviamente, ¿no? Trabajando, veíamos justamente así en el local que, bueno, mucha gente permanentemente. Sí, la verdad que cuando uno asume el compromiso de formar parte de una lista, se compromete también a trabajar para que esa lista pueda lograr el cometido, que es en este caso ocupar nuevamente los cargos de concejales, y dentro de las posibilidades de todos, porque todos trabajamos y tenemos horarios que cumplir en los lugares de trabajo. Cuando uno se desocupa, pasa y da una mano en lo que pueda, en el momento. Ayer algunos nos gastaron porque le habían visto a Carlito poner pasacalles y demás, pero bueno, a nadie se le va a caer los anillos por hacer cosas, y más cuando no tenés recursos, no te queda otra que hacer las cosas vos y dentro de las posibilidades que tenemos. Pero el grupo que es un grupo de trabajadores, de gente que está muy comprometida con el proyecto que nosotros venimos haciendo y tenemos, así que nada, contentos por eso. Bueno, ahí decíamos muchas consultas con respecto al tema, decíamos justamente de verlo a Carlos poniendo un pasacalle, que fue algo que llamaba la atención. Bueno, el tema de dónde colocar los pasacalles, el tema de los paredones, muchos vecinos, bueno, el día de ayer nos decían, ¿no? Enojados porque por ahí le pintan el paredón de la casa sin permiso, sin, bueno, por lo menos por no consultarlo, es decir, bueno, el vecino no le molesta que, o no sé si por ahí se encuentra con esa situación, el tipo había pintado el paredón hacía poquito y se levanta a la mañana y tenía todo pintado el paredón nuevamente. Sí, la verdad que da mucha bronca, ¿no? Si uno tiene pintado el frente de su casa, un paredón, y enseguida se lo escriben. La verdad que no es por librarnos de culpa, pero no hemos hecho ninguna pintada. Nuestro grupo no ha hecho ninguna pintada, solamente los pasacalles, que luego, como es costumbre, después de la elección, se van a sacar y guardar. No, y también estamos atentos, porque ahora nos avisaron que uno se había caído y siempre va alguno a buscarlo, porque aparte es peligroso, si quedan colgando pueden lastimar a alguien o a un auto, así que no, por ahora colgamos los pasacalles, y si en algún momento se llega a hacer la famosa pegatina o pintar los paredones, pediremos permisos como hicimos siempre. Es sucio lo de la pegatina y es parte también del folclore de la campaña, pero si uno toma todos los recaudos para que el otro no se moleste, está bueno que funcione así. No, es que aparte que sí, por ejemplo, hoy me llamaba una vecina, me decía, así justamente Sarmiento y Pellegrini, por ejemplo, dice que han puesto un pasacalle y no se ve el semáforo, por ejemplo, ¿no? Estas cosas son recaudos que hay que tomar, ¿no? En el momento de... Es del oficialismo, el pasacalle ese, pero en verdad molesta un poco. Claro, sí, me decían los vecinos, pasamos por el lugar, no podemos ver el semáforo, y obviamente es un peligro, ¿no? Este tipo de recaudo, como bien decía ustedes, ¿no? Tener esta previsión de decir, bueno, a ver si acá no molesta a nadie. Si y colocarlo bien, atarlo, no es sencillo, si lo tenés que colgar, a sujetarlo bien. A veces los colectivos los rozan y el desgaste mismo hace que se corten, pero bueno, hay que estar atento, pues el pasacalle queda colgado en el medio de la calle, es un peligro. Seguro. Anabel, Carlos, vamos a hablar un poquito también del Consejo Deliberante. Ayer la 7ª sesión ordinaria. Hubo varios temas, hubo también un tiempo prolongado, se hablaba de un tema en particular que estuvieron 40 minutos, me dijeron, ¿puede ser? Sí. Pasó que había un dictamen de comisión que fue votado por unanimidad, y el concejal Salman aparentemente quería hacer unas reformas, lo cual provocó el enojo, ¿no? de algunos, porque dicen, bueno, si él hace 1 año y medio que no viene a las comisiones, ¿por qué ahora quiere reformarlo acá en la sesión? Yo a esa comisión estuve, es una comisión de acción social, que no soy parte de esa comisión, pero cuando puedo voy a las otras comisiones, ¿no? Porque en definitiva fuimos electos para trabajar, nos pagan por eso, y como nos provoca placer ir al consejo, cuando podemos también vamos a las comisiones, que nos toca, de las cuales somos parte, vamos siempre. La estadística dice que tenemos el 100% de asistencia, lo cual es lo normal, ¿no? Pero como ahora hay tanto concejal, o algunos concejales que no van mucho al consejo, y otros que quizás en otra época fueron concejales y estuvieron 2 años sin alguna comisión, entonces parece que esto ya hay que empezar a destacarlo ahora, que nosotros lo vamos y trabajamos. Así que bueno, en esa comisión se había resuelto una cosa, el concejal Salman, que es parte de esa comisión pero que no va, quiso reformarlo, y bueno, se dio un debate que por ese tema.
Yo la verdad también coincido con los que y votamos en contra de esta reforma, porque creo que si uno ya lo trabajó, explico por las dudas, por si hay alguien que no sabe cómo es el procedimiento legislativo. Cuando ingresa un proyecto, es girado a la comisión respectiva. Tenemos comisiones de Hacienda, de Obra, de Legislación, de Acción Social. En la comisión se hace el trabajo mayor, se analiza cada expediente, cada proyecto, se lo estudia, se lo mejora eventualmente, se lo trabaja. Yo creo que el trabajo más importante se hace en la comisión y no en la sesión. En la sesión se puede dar a veces el debate, la fundamentación de un voto, pero el trabajo más importante es en la comisión. En esa comisión ya se había trabajado ese expediente y se había resuelto una cosa por unanimidad. Así que te digo, yo no soy parte, pero estaba presente y viví y lo que se trató, la funcionaria municipal que vino a dar explicaciones, a aportar lo suyo, y bueno, se resolvió una cosa. Entonces me parece que es injusto que después uno que no participa, que no trabaja en la comisión, quiera venir y tomar ese protagonismo de querer reformarlo. Me parece innecesario. Así que por eso acompañamos lo que esa no reforma, digamos, del proyecto. Yo formo parte de esa comisión y fui una de las que hablé ayer en el Consejo en defensa del dictamen que había salido de comisión. El proyecto lo había presentado la concejal Sabatella y era por el no uso de las bolsitas de plástico que se dan en los supermercados, que aparte hay una ley nacional. Se citó a la secretaria de Medio Ambiente, ya no pudo venir, vino la señora Ana Acevedo. En la exposición que hizo la señora Ana Acevedo dijo que estaban aplicando la ley, que habían citado a los comerciantes, que aparte se los intimó no me acuerdo la cantidad de días, pero a un cierto número de días para que regularicen esta situación. Están trabajando también con los talleres, el taller protegido y algunas escuelas para que hagan las bolsas que se tienen que usar. Bueno, fue la reunión con la señora Ana Acevedo por este tema fue más de una hora. Entonces resolvimos, para no desperdiciar el proyecto que se había trabajado mucho, transformarlo en comunicación para que incentive no solo la prohibición y la publicidad acerca de la prohibición del uso de estas bolsas, sino todas las acciones que venía haciendo el municipio, porque evidentemente, así como nosotros se nos ocurrió un proyecto porque pensamos que no existía, el resto de la población pensaba igual. Seguro. Entonces, para incentivar y que realmente sea conocido este tema, propusimos la comunicación. La firmamos 5 concejales, los 5 que estábamos en la comisión. Entonces, si yo que la firmé el día de la sesión digo, bueno, no, sí, acepto una modificación, ¿para qué la firmé? Claro, no, y que aparte... no pasa ni siquiera porque lo haya dicho el concejal Salman, no pasa por una cuestión de persona, pasa por una cuestión de lógica. Si vos venís a las comisiones, lo trabajás, lo firmás, sale por unanimidad. Otra cosa sería que haya sido dividido, pero sale por unanimidad, todos estamos de acuerdo, y uno de afuera viene, o sea, de afuera porque no había venido, porque en realidad es miembro de la comisión, lo quieren modificar en el momento de la sesión, es desprolijo hasta para los periodistas que van a firmar la sesión. Claro, sí, porque en la sesión vos te tenés que sentar, aprobás o desaprobás, y los proyectos que ingresan, que son tratados sobre tablas, ahí se produce el debate. Si no, no hay un debate, porque el debate, como bien dijo Carlos, se da en la comisión. Claro. Anabel, decías recién justamente, bueno, nombrabas las cámaras que están a veces filmando así en el lugar. Sí. ¿Ustedes coinciden en que quizás las sesiones se hacen un poco más, vamos a poner, se discute un poco más quizás cuando están las cámaras? Y les da un condimento distinto, qué sé yo, a veces... Ya vamos, si alguien no va a las comisiones y va a la sesión, la oportunidad que tiene por ahí de expresarse y sobresalir es en las sesiones. Claro. En mi caso particular, yo hablo mucho más en las comisiones que en las sesiones, por una cuestión que me parece que es lo correcto, porque el trabajo lo haces así, vos no puedes estar modificando un punto y una coma el día de la sesión cuando lo que tenés que hacer es aprobar y nada más. Sí. Pero sí, a veces pasa, o se ponen por ahí más eufóricos, o nombran porque acá está el periodista tal y no me va. Pero bueno, sí, parece que a algunos los motiva un poco más. Mire usted. Carlos, bueno, hubo otros temas. Sí, hubo otros temas. Por ejemplo, nosotros presentamos un proyecto de resolución
Por el tema de la Ruta 6 concretamente, esto se ha tratado en la comisión de seguimiento de las obras de la Ruta 6, de la cual soy parte junto al presidente del Consejo, Víctor Magni, y la otra vez entre los concejales hablábamos. La Ruta 6, que bueno, gracias a Dios se está haciendo nueva, va a ser un trabajo de 2 años, más los 3 años de mantenimiento, pero atraviesa 12 municipios y no tenemos un medio de transporte en esos 12 municipios. Y, por ejemplo, está el hospital regional en Cañuela que se está construyendo. Seguramente, como bien muchas veces lo dice el intendente, lo tenemos que sentir propio, bueno, y mucha gente de Marcos Paz va a tener que ir a ese hospital. Y hoy por hoy no tenemos un medio de transporte que nos lleve hasta Cañuelas, aunque sea. Podemos llegar hasta la Ruta 6 con el rápido, con el tren quizás, pero no tenemos otro medio de transporte. Lo mismo que la FIP, más allá que venga una vez por mes a Marcos Paz, mucha gente tiene que hacer trámites en el interín entre que viene la FIP a Marcos Paz, tampoco tiene un medio de transporte y sale caro ir en un remis hasta Cañuelas, por ejemplo. Y bueno, entonces la idea era esa, declarar la necesidad de un transporte público que atraviese la Ruta 6 y que una todos estos 12 municipios, sobre todo teniendo en cuenta la traza nueva, la nueva autovía. No pudimos aprobarlo ayer porque el oficialismo no decía que el intendente aparentemente, o un grupo de intendentes había trabajado sobre ese tema y querían adherir, pero como no conocíamos, no podíamos adherir. Tenía que claro, no conocíamos lo que era adherir a algo que no conocíamos. Entonces, no hay problema, dijimos, pasa a comisión, seguramente comisión, como es el lugar, como te decía anteriormente, es el lugar de trabajo, lo vamos a trabajar ahí, seguramente ya sabremos lo que es ese plan, así que ahí sí podremos adherir y no hay problema seguramente. Igual es una resolución, pero me parece que es interesante declarar, claro, la necesidad que exista un medio de transporte en la Ruta 6 también. Bueno, ese justamente es uno de los grandes temas también, ¿no? El tema de poder llegar hasta Cañuelas, sea porque trámites, bueno, hoy nos encontramos con el tema del hospital regional también, que va a ser uno de los lugares muy concurridos también por marcospacenses. Es obviamente inminente que se ponga un medio de transporte para llegar hasta el lugar. Carlos, ¿se habló de algún otro tema importante también? Sí, creo que importante es un pedido de informes que presentamos por el tema del cierre de ejercicio. Lo habíamos anunciado, luego hubo una sesión a la cual no llegamos, en realidad la sesión sí lo teníamos preparado, pero como cierre el martes al mediodía no pudimos presentarlo, no queríamos abusar del oficialismo, que muchas veces acepta que uno presente cosas fuera de orden del día, o sea, no queríamos abusar de esa generosidad, y lo presentamos en la sesión de anoche. Es un pedido de informe donde pregunta todas las cosas que hemos venido diciendo acerca de ese cierre de ejercicio, esa revisión de cuentas, muchos interrogantes. A esto se suma el fallo que vino del Tribunal de Cuentas, donde hay multas para el señor intendente y otros funcionarios por más de 3.300.000 pesos. Entonces, bueno, queremos darle la oportunidad que el intendente se exprese. Yo creo que él, me parece, no sé, que él debería ponerse al frente de la investigación, o por lo menos al frente de esclarecer la verdad de todo esto. A ver, ¿qué pasa? Si alguno se equivocó, eventualmente deberá hacer la denuncia, no salir a minimizar el tema, o relativizarlo, o decir que esto es parte del folclore, de la política. Nosotros nos manejamos con mucha prudencia, cumplimos con nuestro trabajo, tuvimos 2 meses revisando las cuentas en contaduría, el plazo que nos da la ley, los horarios que nos da el gobierno municipal, y nos manejamos con mucha prudencia porque en medio de una campaña electoral esto se puede utilizar de otra forma. Nosotros somos muy prudentes, no lo hacemos, pero sí presentamos como se debe el pedido de informe. Esperemos que este año tenga respuesta. El año pasado lamentablemente no ha respondido el señor intendente, así que bueno, esperamos que responda, y de acuerdo a que nos diga, después evaluaremos las acciones siguientes. Seguro. Hay proyectos en los cuales ustedes hagan mucho hincapié y digan, bueno, me gustaría que se pueda tratar esto porque es importante para el vecino, en lo inmediato. Sí, ayer pasó con el tema del transporte. No se pudo llegar a un acuerdo y nosotros no tenemos la mayoría. Claro. Entonces quedó para comisión. Pero nosotros en esto que hablábamos al principio, de cada cosa que nos dice el vecino, tratar de transformarlos en proyectos, se vio también en que ayer presentamos el pedido de comunicación en cuanto a los cortes de luz que vienen sufriendo los vecinos de Marcos Paz desde hace más de un mes. Anoche justamente vecinos estaban muy enojados y hasta también en un momento dijeron de ir a Edenor, al municipio, pero bueno, volvió la energía eléctrica, pero cerca de la madrugada recién. Sí, nos hicimos eco de ese reclamo y lo transformamos en un pedido de comunicación, también para que la gente vea que uno no vive en un
una esfera y no se da cuenta de lo que pasa. En mi caso también vivo en un barrio, también me cortan la luz, también no me mantienen en las calles, o sea que si vos revisás lo que nosotros fuimos haciendo durante 4 años, la mayoría de los proyectos fueron comunicaciones o resoluciones pidiendo de que funcionen bien los servicios públicos. Pero lo de los cortes de luz es impresionante. Salió el pedido de comunicación, fue votado por unanimidad. Así que reforzando las acciones, porque acordate que hubo una sección extraordinaria 27 de diciembre, me parece del 2012, por los cortes de ruta en el barrio de La Paz, donde en ese proyecto el municipio decía que iba a gestionar transformadores, que iba a gestionar luminaria, una cuadrilla que tenía que estar 24 horas, que los cortes debían ser programados y anunciados 72 horas antes. Bueno, todo eso no pasó. Claro. Entonces, puede ser que el municipio haga el reclamo y que la empresa no haga caso a eso, pero bueno, la falla acá, el que tiene que transmitir el reclamo es el municipio. Entonces, Anabel, hoy justamente, y sobre este tema hablábamos con unos vecinos y nos decían del barrio del Zorzal, si mal no recuerdo, pasa la línea 216 hasta el puente. Dice, ¿no hay posibilidad de que se pueda hacer algo, por ejemplo, desde el Consejo para Nosotros intentamos un montón de veces de fomentar que llegara una empresa nueva o que la empresa Ecotrans, hay infinidad de resoluciones, comunicaciones, pedido de informe en cuanto a la empresa Ecotrans, porque no cumplen los recorridos, ni hablar de los horarios de los colectivos, cuando se quedan, bueno, el servicio no es bueno. Y llegamos hasta un punto porque los mismos concejales oficialistas a veces dicen que la ruta es provincial, entonces tiene que intervenir la provincia y hay una comisión que de transporte que corresponde justamente al municipio, y hemos hablado con gente representante de la empresa Ecotrans muchas veces, y muchas de esas veces nos dicen, bueno, van a venir cierta cantidad de unidades, se va a hacer más seguida la llegada de colectivos. Nunca no pasa nada. Lo mismo pasa con la línea municipal, la 707, uno a veces no sabe si sigue funcionando. Aparte que nunca pasó por el Consejo y entonces no está regulada, no hay una ordenanza que regule la línea municipal. Aparte de eso, uno no sabe, porque si ese servicio funcionara como se había anunciado que tenía que funcionar, que entraba a los barrios, que descongestiona mucho más la circulación de los colectivos de la línea de Ecotrans. Pero bueno, ninguna de las dos funcionan como deberían funcionar. En la Comisión de Obras nos hemos reunido con la gente de Ecotrans, ofreciendo, a ver qué podíamos hacer para mejorar ese servicio. Ellos nos pidieron una resolución para mandar a la dirección provincial o secretaría de transporte de la provincia, pidiéndole más coches, porque tienen que estar autorizados, por el tema de los subsidios tienen que estar autorizados el ingreso de nuevos coches al servicio. Obviamente que esto, todo, el oficialismo, todo por unanimidad lo votamos sobre tablas en la sesión siguiente, que era a los pocos días, se envió, pero no tuvimos más respuesta. Lamentablemente es así. Uno ya trabaja, pide, nos reunimos cuantas veces sea necesario, pero la verdad que después, lamentablemente, no está en nuestro poder dar la solución. Esa es la realidad. Seguro. Chicos, bueno, pues seguramente tendríamos muchísimos temas de que hablar. Sí, Carlos. Sí, una sola cosa final, Quería recordar especialmente al gobierno municipal la ley de la 14.086, dar el cronograma electoral, nos dice que 15 días antes se prohíbe todo acto de gobierno y o publicidad oficial que pueda inducir a la captación del voto. Así como la ley, también la ley, no nos permite hacer publicidad en cualquier momento del año, sino que nos determina la campaña empieza 30 días antes, la publicidad 15 días antes. Bueno, los actos de gobierno, esas inauguraciones que siempre se tienen previo a la elección, no se pueden hacer. El otro día justo lo escuchaba el intendente por este medio, que decía, creo que la pista de skate se está por terminar, esa que se empezó en el 2011, parece que la están por terminar ahora. El ecopunto, ahora que viene, por Acumar, también parece que tiene una puntería bárbara, porque parece que todo termina justo previo a las elecciones. Así que bueno, yo digo, ya que tiene tal casualidad que todo se termina en los días previos a las elecciones, hay que recordarle que hay que cumplir con la ley. Uno puede discrepar o no, pero la ley hay que cumplirla. Así como uno no puede hacer publicidad en cualquier momento del año, cuando a uno se le ocurre, también tiene esta obligación, los gobiernos tienen esta obligación. No pueden hacer publicidad
15 días previos a las elecciones. Y el espíritu de la ley es que no se pueda hacer campaña con los fondos públicos. Entonces, por eso es que se estipula esto. Asimismo, también puedo decir, como lo dije ya hace pocos días en otros medios, encontramos en el cierre de ejercicio, en la revisión de cuentas del 2011, una gran cantidad de subsidios, miles y miles de pesos entregados el viernes previo a la elección y los días anteriores a la elección. Así que esperemos que este año no pase lo mismo y, si Dios quiere y el pueblo nos acompaña, cuando tengamos que revisar las cuentas el año que viene, no encontrar todo ese festival de subsidios que se daban previo a la elección. Yo agregarte una cosa que... Sí. Obviamente a todos que el 11 de agosto concurran a votar, que como bien dijo Carlos son primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, pero también decirle a aquel vecino que se quiera acercar al local de Aristóbulo del Valle 1880, nuestro local, para ser fiscales, porque no solo es importante ir a votar, sino también fiscalizar de que la elección salga como tenga que salir, que no haya trampas, que la gente pueda votar donde tiene que votar, así que es importante que la gente se involucre y que defienda a cualquier partido, ¿no? Sí, es importante que fiscalicen los votos para que no ocurra lo que después, viste, después de cada elección salen todos a denunciar que votaron gente de allá, documentos truchos. De hecho ya hay un montón de rumores, circulan mails que hay documentos truchos, que gente que no tiene que votar va a votar. Bueno, para que eso no pase y que garanticemos que la elección tenga el resultado que realmente la ciudadanía quiera, hay que fiscalizar. Muy bien. Vamos a un poquito a dejar a los concejales por un lado, a los candidatos por otros. Queremos hablar con el papá, Albertela, que tiene un pedido, me dijeron. Sí, tengo un pedido muy importante. Te agradezco, ¿no?, la posibilidad que nos diste de hablar acá, en este medio. No, por favor. Y quería saludar a mi hijita, que hoy cumple 2 años, mi hija más chica, Carolina. Así que le mando un besito.